Cuéntenos para usted qué significó también desde el punto de vista científico la llegada del COVID-19 a nuestro país. Bueno, pues obviamente para mí, para nosotros en general, la gente que trabajaba en virus, pues significaba mucho porque virólogos en Colombia hay pocos, entonces pues había mucho que trabajar. Estábamos a la expectativa porque los virus se comportaban diferentes según las regiones, entonces teníamos que tener un poquito de tiempo antes de poder empezar a decir cómo se iba a comportar, porque no sabíamos, la verdad, el medio donde el virus está hace que el virus se comporte distinto. Entonces nosotros empezamos esperando a ver cómo se comportaba epidemiológicamente el virus. ¿Y ustedes esperaban que el virus se comportara como lo hizo? Yo creo que eso era como un descubrimiento día por día, ¿verdad? Hemos trabajado los 2 años continuos al tiempo con la pandemia, el virus y la ciencia y los medios, todos al tiempo. Y eso ha sido muy difícil, porque normalmente las historias pasan en un orden distinto, van sucediendo las cosas, se van estudiando, científicamente se van entendiendo y luego se van explicando. En este caso todo pasaba al tiempo y todo ha pasado al tiempo y eso ha generado siempre mucho conflicto y yo creo que es parte de lo que ha generado tanto temor. Que nosotros la ciencia ha ido trabajando al mismo tiempo que los medios. Eso no ha sido fácil. Sí, me quería volver un poco, precisamente, doctora, cuando usted hablaba de que estaban preparándose para trabajar ese tema del virus, pero cuando se hablaba en otras partes del mundo de esta pandemia, ¿ustedes ya estaban comenzando a trabajar o desconocían totalmente lo que se venía para el país? Desconocíamos completamente, porque cuando arrancó en China, que fue 2 meses, en China lo empezaron a reportar en noviembre, diciembre del 2019, nosotros, ese coronavirus ha estado varias veces, pues no exactamente el SARS-CoV-2, pero sí otros coronavirus han estado varias veces. 20 años atrás estuvo la famosa neumonía típica por el SARS clásico, luego 10 años más adelante estuvo el MERS, que no salió de cierta parte del mundo. Entonces nosotros estábamos esperando a ver cómo le iba a ir en América Latina y pues en las zonas tropicales. No lo teníamos tan claro y además tampoco teníamos mucho más tiempo. No podíamos estar trabajando con el virus porque todavía no lo teníamos. Solamente estábamos alertas, muy alertas, las pruebas diagnósticas ya se estaban implementando, eso sí, ya estábamos como empezando a saber que íbamos a tener mucho trabajo a nivel de laboratorios. El ministerio dio unos apoyos grandes al Instituto Nacional de Salud y en el instituto se generaron grandes cursos, mucha gente se formó para poder hacer los diagnósticos rápidos y con seguridad. Claro, doctora. Doctora, precisamente en ese momento había incluso confusión sobre usar el tapabocas o no. Algunos decían que era llevar el virus a la casa después de recogerlo por la calle. ¿Cómo fue también ese momento? Hubo mucha confusión con eso, ¿no? Mucha confusión, eso fue muy difícil porque inicialmente se suponía que el virus entraba por contacto de las manos, es decir, Sí. uno se ensuciaba en las manos y cuando llevaba las manos a la cara, las mucosas, ahí era cuando iba a tener el virus. Entonces, al principio no teníamos tapabocas y la propuesta era no usarlo. Sí. Entonces después cuando dijeron, no, sí, hay que usar el tapabocas, ahí empezaron, eso es lo que digo yo. Ahí todo el mundo empezó a decir, no, es que ni la ciencia sabe qué es lo que hay que hacer. Entonces empezó todo el mundo a buscar el culpable, porque Claro. nosotros estamos como pendientes del culpable para sentirnos más Sí, es tranquilos. cierto. Entonces, pero pasamos un par de meses sin tapabocas. Yo quisiera hablarle de la carrera por la vacunación. Esto comenzó, necesitamos una vacuna, necesitamos rápidamente que las personas puedan tener un biológico, pues para evitar estos contagios o al menos frenar los síntomas. ¿Cómo fue también toda esa carrera, digamos, contrarreloj para obtener una vacuna? Pues el ministerio hizo toda la gestión por fuera, obviamente todavía tenían que comprar las vacunas. Acá nosotros, pues desde los científicos, desde mi ambiente de la ciencia, nosotros no hicimos nada, nosotros simplemente nos quedamos pendientes de la llegada, pero sí hubo un conflicto muy grande, sobre todo una preocupación muy grande si las vacunas iban a llegar en suficiente cantidad y si las íbamos a tener todos, porque teníamos un problema de preocupación, porque si la vacuna llegaba muy costosa, no la íbamos a poder comprar. Esa parte también la vivimos muy preocupados todos, pero el gobierno manejó toda esa situación, nosotros no tuvimos nada que ver ahí. Cuando uno, digamos, ha estado metido 2 años y usted que ha estado allí desde la parte científica, ya estamos hoy en un punto muy distinto de la pandemia, si se hace un análisis en retrospectiva, uno, ¿qué puede decir? ¿Cuál fue ese error garrafal que cometimos y cuál fue también ese acierto importante que logramos durante estos 2 años?
Yo creo que hay una cosa y es que no podemos pensar en grandes errores ni grandes aciertos en este momento. La historia nos va a contestar muchas de esas preguntas. En este momento todo lo que digamos no sabemos. Por ejemplo, este confinamiento obligado desde el principio tan agresivo. ¿Por qué? Es decir, sí, porque él estaba claro, porque estaba llegando el virus y no queríamos que entrara, pero saber si fue mejor o peor no lo podemos decir ahorita. Otra cosa que no sabemos tampoco es hasta dónde la situación merecía este gran temor. Es que nos asustamos mucho, mucho. Entonces mucha gente decía, no, es que usted es muy fresca. Entonces nosotros pues hemos visto el coronavirus, hay muchos coronavirus, nosotros tenemos en el grupo de los virus del resfriado común por lo menos 4 coronavirus que han estado circulando entre nosotros. Entonces pues estábamos esperando un coronavirus de pronto más suave, pero veíamos que en la China el coronavirus estaba muy agresivo, entonces no teníamos claro nada, pero la historia nos va a contestar muchas cosas. Sí, y me queda devolver esa historia, doctora María Fernanda, porque hay muchos colombianos que hoy, cuando se cumplen 2 años, dicen, hombre, si se hubiese, ya lo preguntaba Adriana, pero si se hubiese utilizado el tapabocas a tiempo, por ejemplo, habíamos podido evitar muchas pérdidas de vidas. Le hago esa pregunta. Hay otros que hoy se dicen, bueno, si hubiéramos cerrado nuestras fronteras a tiempo, ¿se hubiese podido salvar más vidas? Ese si hubiese yo no se lo puedo contestar, es decir, no tenemos ni idea. Yo creo que el comportamiento que tuvimos fue el nuestro. Mire, otra cosa muy importante, cuando se resolvió que la vacunación llegaba a los adultos mayores y no a la gente joven. Esa fue otra decisión importante del gobierno. Dijo, bueno, aquí estamos con una crisis muy grande de adultos mayores, entrando mucho unidades de cuidado intensivo, pero ya tenemos claro que quien está diseminando el virus por la ciudad es la gente joven. ¿A quién vacunamos primero? Esa fue otra discusión interesante. Entonces ha habido muchos momentos de tomar decisiones que en este momento decir si son mejores o peores, yo la verdad creo que no. La historia no la va a contar. Eso porque cuando pasen unos 5 o 6 años y hayamos podido comparar los comportamientos epidemiológicos de los países dependiendo de las acciones, va a ser un poquito más fácil y se van a poder concluir cosas un poquito más certeras, más asertivas. En este momento yo digo, todo lo que hicimos está bien. Inclusive en este momento que todavía la gente lava las bolsas del supermercado. Si eso lo hace sentir a uno tranquilo, lave las bolsas y el vecino, respételo. Eso no importa, es decir, no nos están haciendo, hacer cosas por exceso no produce ningún daño. En cambio, si yo me quedo con la sensación de que no lavé las bolsas y que por ahí entró el virus y de pronto llega alguien y dice no tengo gripa, entonces armamos un rollo y eso incrementa el temor y yo creo que esto ha sido una pandemia de virus, pero ha sido una gran pandemia de temor. Doctora Gutiérrez, ¿qué tan factible es que podamos vivir nuevamente una pandemia así de este nivel como la que vivimos por el COVID-19? Pandemias de este estilo se han visto a lo largo de la historia de la vida. De hecho, hace 100 años teníamos la pandemia de influenza. Tuvimos una pandemia muy agresiva de influenza con muchos muertos. Entonces, pandemias van a seguir. Nosotros vivimos en un mundo lleno de microorganismos y yo creo que eso lo aprendimos con esto. Nosotros no estamos solos y no somos los animales, como nos decían en el colegio, los hombres, los animales y las plantas. No. Detrás de los hombres, los animales y las plantas hay un grandísimo mundo microbiano que está ahí y que si nosotros manejamos, es decir, desequilibramos el ecosistema, pasan estas cosas. Entonces, parte de esa discusión es la importancia del cambio, del cuidado al medio ambiente para evitar todos estos grandes problemas del cambio climático, porque seguramente van a llegar más pandemias y vamos a buscarle el culpable. Entonces, muy probablemente vamos a encontrar que los desequilibrios del ecosistema van a ser parte de las culpas. Entonces, mejor tratemos de manejar el medio ambiente con mucho cuidado, tratemos de manejar la salud con mucho cuidado. Claro, doctora Fernanda, ¿estamos ya realmente en el final del COVID-19? ¿Estamos de salida o puede nuevamente aparecer una cepa que nos tuerza un poquito el caminado, como se dice popularmente? Bueno, la propuesta, estamos en este pico que cayó muy dramáticamente, subió rápido, cayó muy rápido y ese pico ya no, pues la posibilidad de que vuelva a subir es muy bajita. La razón es porque nosotros hay muchísima gente vacunada y además hay muchísima gente que ya le dio la infección y además de eso hay gente que le dio la infección y está vacunada. Entonces tenemos bastante inmunidad, ya sabemos cómo se maneja, ya sabemos, nuestro sistema inmunológico ya sabe reaccionar contra el virus, motivo por el cual es probable que es bastante probable que este SARS-CoV-2 no vuelva a levantarse, es muy probable que se quede. Siempre hemos dicho el virus llegó para quedarse. Quedarse quiere decir que entra en un estado en donde vamos a tener este virus como parte de los virus de infecciones respiratorias.
qué tan grave va a ser o en qué nivel de virulencia va a tener esa situación. En este momento podría quedarse como está el Omicron o podría hacer unas leves mutaciones, pero no parecería que vaya a aparecer otra nueva cepa que haga un quinto pico. Parece que no. ¿Cómo evalúan ustedes el desempeño del sector salud, el desempeño de los servicios de salud en el país, pero también el desempeño de todas las personas que han estado a cargo de la parte científica del Instituto Nacional de Salud, haciendo la evaluación precisamente de esas cepas, tratando de adelantarse y de entenderlas? ¿Cómo han leído ustedes durante toda esta pandemia ese desempeño? Puede ser un poquito antipática mi respuesta, pero yo creo que al que mejor le ha ido de todos es al sector salud y al sector investigación, sobre todo en virus. A nosotros nos ha ido muy bien, tristemente decirlo, pero la salud en Colombia, yo creo que los niveles de salud, las unidades de cuidado intensivo están súper buenas ahora, estamos llenos de unidades de cuidado intensivo, la calidad del trabajo ha sido muy buena, hemos mejorado mucho en salud y yo creo que eso el ministro también lo ha dicho varias veces. El gobierno le ha dado mucha plata a salud, cosa que no había pasado antes. Y lo mismo ha pasado con investigación y sobre todo en virus. Yo creo que no éramos muchos virólogos, pero nos ha ido bien, hemos conseguido plata, hemos estado investigando mucho más, hemos tenido posibilidades interesantes. Entonces, la verdad, tristemente, que esto haya sido la razón por la cual se fortalezca ese sector, pues es triste, pero eso ha sido una realidad. Entonces yo creo que estamos bien. A mí me ha parecido que la salud ha hecho grandes esfuerzos. Acordémonos todos los médicos y todas las enfermeras y toda la gente en las unidades de cuidado intensivo pidiéndole a la gente que por favor se cuidara porque no podían trabajar tanto en exceso. Entonces yo creo que todas esas cosas nos han ayudado pues mucho y han sido muy buenas. Yo vuelvo a insistir que la historia nos va a decir, pero yo siento que el país hizo un súper buen esfuerzo, súper bueno. Claro, doctora María Fernanda, bueno, pues hablamos de los virólogos, pero ¿qué deberá cambiar en la medicina colombiana? Hablemos de nuestros médicos. Con todos estos virus, con estas pandemias que usted misma lo dice, no se van a ir, todo lo contrario, seguramente seguirán apareciendo, porque hoy en el camino, pues nuestros médicos también tuvieron que enfrentar una pandemia, seguramente con alguna información gigante que ustedes podían suministrar, pero hoy la medicina inclusive todavía está latente, hay cosas que no se saben de lo que ha sido este COVID-19. Claro, eso es lo que digo yo, muchas de las cosas no las va a contestar la historia, pero yo creo que la medicina va a seguir su camino, la medicina generalmente va al corte de la investigación, quiere decir a medida que los científicos van dando resultados y a medida que ellos, los médicos, van obteniendo resultados de sus propias investigaciones y de sus propias experiencias, van mejorando cada vez más el trabajo. Yo lo que creo es que ellos, es decir, la medicina y la investigación van a seguir, eso no va a cambiar. Los que tenemos que cambiar un poquito somos nosotros. Entonces, ¿cuánto vamos a cambiar o cuánto vamos a volver a nuestra antigua normalidad? Eso no lo sabemos. Yo creo que nosotros somos muy dados a que se nos van olvidando las cosas y va pasando el tiempo y se nos van olvidando. Y además somos muy cálidos y muy rumberos como para pensar que no nos vamos a volver a bailar en el mismo, no vamos a volver a bailar en el mismo ladrillito. Eso lo vamos a seguir haciendo. Vamos a usar el tapabocas. Yo creo que aquí lo más importante de esto es el respeto por los demás y por uno. Si uno tiene gripa, póngase el tapabocas y váyase a trabajar, si quiere ir a trabajar o quédese en su casa. Pero si tiene una infección de estas que uno sabe que es contagiosa, pues colóquese el tapabocas y salga a la calle si va a salir. Las personas que están en la calle y quieren andar tranquilas y quieren andar con el tapabocas, pueden andar con el tapabocas y nadie tiene por qué mirarlas mal. Si uno se quiere lavar las manos en todas las esquinas, láveselas. Si uno se quiere seguir utilizando los geles antibacteriales que han sido parte de las discusiones, pues todo lo que lo haga a uno sentir más cómodo, que no le esté haciendo daño a los demás, es muy válido. El respeto es de los demás.